Hay mucho por qué agradecer a nuestro Dios y yo estoy contento de verles en esta mañana aquí reunidos porque ha sido nuestro Dios el que nos ha sostenido a lo largo de todo este 23 y nos sostendrá en el 2024. Él es un Dios siempre fiel. Arrancamos en esta mañana la celebración diciendo Él es un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que esperamos que el 2024 sea un año realmente fructífero en la presencia de nuestro Dios. Él nos ha llamado a fructificar en este 2024 y Él ha dicho que es un año en el cual tú y yo debemos fructificar. Entonces te voy a pedir que me acompañes en esta mañana a Juan capítulo 15 verso 5. Antes que nada vamos a orar, pedir si te puedes poner en pie un momento. Vamos a orar por la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos porque tu presencia nos ha acompañado y tu presencia nos acompaña en esta mañana. Y agradecemos tu palabra, Señor, hablada a nuestros corazones y pedimos que sea tu Santo Espíritu el que establezca la palabra en el corazón de cada uno de tal manera que tu palabra sea como esa luz que ilumine nuestro camino y que nos guíe en este 2024 a poder caminar en tu perfecta voluntad, agradándote, Señor, y recibiendo también de parte tuya todo aquello que tú quieres darnos. Así que, Padre, pedimos que en esta mañana sea la intervención de tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones y el que traiga la revelación de tu palabra en nuestro corazón. Cancelamos toda palabra de humana sabiduría pidiendo que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Y Juan capítulo 15 en el verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que aquí hay una clave muy importante también para que este 2024 tú y yo podamos ser fructíferos. Y la pastora hablaba la semana pasada acerca de este verso y decía: para fructificar se requiere una relación sumamente estrecha con el Dios Trino. Para que tú y yo podamos ser fructíferos necesitamos estar conectados a la vid, necesitamos estar conectados a la fuente donde viene toda la esencia de Dios para que tú y yo podamos fructificar. Cuando aquí el pasaje está hablando de permanecer, está hablando de tener una conexión precisamente con nuestro Dios, una dependencia para poder fluir en aquello que tú y yo recibamos. Tú y yo estamos de acuerdo que de nosotros mismos nada podemos hacer, que tú y yo no tenemos habilidades o capacidades que tú y yo podamos ofrecerle a nuestro Dios para hacer su obra. Todo lo que tú y yo hacemos es porque Dios deposita en nosotros sus habilidades y sus capacidades, y entonces tú y yo podemos hacer esa obra para la cual Él nos ha mandado a hacer. Entonces tú y yo necesitamos permanecer en Él, necesitamos tener una conexión y una dependencia para poder fluir así en aquello que estamos recibiendo de parte de Él. Ahora permítame decirte lo siguiente: para ser fructíferos debemos ser como nuestro Padre es. No sé si tú estés de acuerdo, pero vamos a desarrollar esta idea en esta mañana. Para ser fructíferos debemos ser como nuestro Padre, y nuestro Padre es perfecto. ¿Cuántos tienen un Padre perfecto en este lugar? Y me estoy refiriendo al Padre celestial, no a nuestro Padre terrenal. ¿Cuántos tienen un Padre perfecto? Son pocos, pero aquellos que tienen un Padre perfecto son aquellos que van a poder fructificar. Y digo son pocos porque tal vez lo que falta en ti es la revelación de ese Padre perfecto. Muchas veces la manera en que tú y yo nos acercamos a nuestro Dios es la manera en cómo nosotros nos acercamos a nuestro Padre terrenal. Muchas veces cuando tú y yo nos acercamos a nuestro Dios, vemos a Dios como si fuera una persona, y lo es, pero lo vemos como si fuera una persona de esta tierra y no una persona sobrenatural o un espíritu. Así que cuando tú y yo nos acercamos delante de Dios, necesitamos venir con un pleno entendimiento y una revelación de quién es Él, para que tú y yo entonces podamos
llegar a ser perfectos como Él es. Si tú y yo necesitamos una conexión con aquel que es perfecto, ¿qué es lo que va a ser transmitido en nuestra vida? Perfección. Tú estás de acuerdo que cuando te reúnes con personas o cuando te relacionas con personas, te haces a la manera de esas personas. No por nada hay un dicho que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Qué va a pasar si tú y yo en este 2024 nos relacionamos con un Padre perfecto? ¿Qué es lo que vamos a terminar haciendo al cierre del 2024? Siendo perfectos. ¿Cuántos de aquí quieren ser perfectos? En la mañana platicaba yo con unas personas y les decía: la celebración se llama Sed Perfectos. Y decían: ¿más? ¿Se puede aún más? Y digo: bueno, eso es fe. Y tú y yo vamos a llegar a ese nivel de perfección, porque así como Él es, nosotros somos. Eso dice la palabra. Así que si la palabra de Dios dice que Él es perfecto, yo también quiero caminar en esa perfección y quiero ir a esa perfección y quiero ser perfecto como Él es. Así que para ser fructíferos, que es lo que el Señor está demandando de nosotros en el 2024, debemos ser como nuestro Padre es, y nuestro Padre es perfecto. Quiero que me acompañes a Mateo 5:38. Y en Mateo 5, verso 30, por diente. Dicho, solamente fue pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, rotura por rotura, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él, vida por vida. Imagínate todo lo que encierra esa frase, todo lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos. Tú oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es decir, todo lo que haces tiene una consecuencia. El problema es que antes, en el Antiguo Testamento, había una ley que permitía que si tú hacías algo, te hicieran a ti exactamente lo mismo. Y eso lo que tenía era un propósito. Esta ordenanza tenía un propósito. Ojo por ojo y diente por diente tenía la intención de erradicar el mal. Esa era la verdadera intención de decir: ok, tú mataste a alguien, te vamos a matar, porque si te matamos a ti, ya no va a haber alguien más que mate a otro. ¿Cuál fue el problema? Que el problema es que al tratar de erradicar este mal y dejar un testimonio, era la transformación del ser humano a través de un ejemplo terrenal. Y el problema es que eso no, digamos, de alguna manera no funcionó. La violencia que produce más violencia. Y entonces cuando Jesús les dice: tú oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero fíjate lo que Jesús está diciendo en el verso 39: pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cuando Jesús está diciendo, no era: ok, ponte ahora como dicen, como punching bag, de tal manera que te pegan, pues ahí quédate a que te peguen y te peguen y te peguen y vele poniendo la otra mejilla. No, lo que Jesús está diciendo es: tú no debes reaccionar en la misma manera que lo está haciendo la otra persona. Es decir, te está pegando, ok, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, entonces yo le tengo que pegar. Y entonces era un cuento de nunca acabar. Pero lo que Jesús está diciendo es: no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No reacciones de la misma manera, sino ámalo. Jesús sigue diciendo: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Él está diciendo, en otras palabras: no tomes venganza por tu propia mano, bendícelo. Y ahorita vas a ver por qué estoy haciendo estas conexiones. Dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es decir, humíllate. Humíllate y haz el bien. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los que se humillan? Serán exaltados. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, tú recibes la bendición de Dios. Si tú haces las cosas a un nivel humano, te vas a quedar en el mismo plano en el que tú y yo hemos venido caminando, donde no hemos sido fructíferos como Él espera que lo seamos. ¿Por qué? Porque seguimos manejándonos en un nivel humano.
Y si nosotros tenemos esa conexión con el Padre, quiere decir que nosotros estamos bebiendo de Él, su esencia, para poder ser como Él es y poder reaccionar como Él reaccionó. Dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, muéstrate misericordioso. Entonces Jesús en estas palabras, en estas breves palabras que acabamos de leer en este momento, trae una enseñanza muy profunda. Él está diciendo: tú tienes que amar a las personas, tienes que bendecirlas, tienes que hacer el bien y tienes que mostrarte misericordioso, no importa la circunstancia y la situación que venga a tu alrededor, y sea cual sea la situación que hagan en tu propio perjuicio. Jesús le dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús te manda hacer? Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Es decir, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y os persiguen. Entonces Jesús, uno podría decir, Jesús estaba subiendo el estándar. Él estaba poniéndote un ejemplo de cómo Él quería que tú caminaras en esta tierra. Él dice: si a ti te hacen algo, tú ora. Si te hacen algo, tú bendice. Si te hacen algo, haz el bien. Si te hacen algo, muéstrate misericordioso. Él te está poniendo un estándar, te está poniendo un ejemplo, pero Él podía hacerlo porque tenía una conexión directa con el Padre. Y Él podía recibir de Él lo que tenía que fluir hacia otros. Así que tú y yo debemos tener ese mismo nivel de conexión si es que tú y yo queremos ser fructíferos. Ninguno que se mueve en la carne va a tener el fruto del Espíritu. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo pretendemos ser fructíferos y caminar en el Espíritu si no obedecemos las palabras que Jesús nos ha mandado a hacer? Él te dice: ama. Y no te está diciendo ama solamente a los que te aman, ama a los que te caen bien, ama a los que te procuran, ama a los que hacen cosas por ti. No, Él te está diciendo: ama a tus enemigos. Es decir, a todo aquel que está en una situación diferente a la tuya, ámalo. Aquel que no comulga con lo que tú comulgas, ámalo. Aquel que va en un camino opuesto al tuyo, ámalo. Aquel que te maldice, tú tienes que ser como tu Padre que es perfecto es. Él no replica o responde a la maldición. La palabra de Dios dice que aun cuando Él fue injuriado, cuando Jesús fue injuriado, cuando fue ofendido, Él no profirió maldición por maldición, sino que Él tornó todo a aquel que juzgaba justamente. Así que tú y yo debemos seguir ese ejemplo. Debemos hacer el bien a aquellos que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Dice: para que seáis, que dice la palabra de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo seremos un reflejo de nuestro Padre. Cuando está diciendo para que seáis hijos de vuestro Padre, es para que tú y yo lo representemos dignamente, para que tú y yo seamos ese reflejo de cómo Él es. Dice: porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Puedes leer el verso 48? Ahí están las palabras de Jesús diciendo cómo debemos ser tú y yo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ahí hay un mandato o una directriz de parte del Señor diciendo cómo debemos conducirnos, cómo debemos ser tú y yo, cómo debemos reflejar al Padre. Entonces tú puedes ver una diferencia muy clara entre lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en aquellas palabras que Jesús está diciendo: tú oíste decir esto, pero ahora yo te estoy diciendo que hagas esto. Entonces tú puedes ver que ahora el propósito de lo que Jesús estaba estableciendo,
cuando Él está diciendo yo os digo, pero yo os digo, se trata ahora de mostrar la esencia de Dios en verdad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo ahora. Tú y yo debemos mostrar la esencia de nuestro Padre Celestial y no actuar en una manera terrenal o humana. Él es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Cuando alguien mataba, era muerto. Ahora, ¿qué es lo que está el Señor expresando a través tuyo y a través mío? Su misericordia. Porque su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tú y yo debemos ser un reflejo del Padre para que su deseo de que su misericordia se extienda a todos fluya a través tuyo y a través mío. Y la única manera en que tú y yo vamos a poder reaccionar de esa manera es estar conectados a la fuente de donde proviene la esencia de nuestro Dios. Ahora, cuando la palabra de nuestro Dios está diciendo que tú y yo debemos ser perfectos, está hablando que debemos estar completos, debemos de beber de la plenitud. ¿Quién es la plenitud? La plenitud es Cristo. Debemos estar conectados a la vid, recibiendo todo lo que Él está haciendo fluir a través nuestro para que tú y yo lleguemos a esa plenitud. De eso se trata la perfección, de tener un carácter y una conducta moral de acuerdo a lo que Dios es, tener un crecimiento y un desarrollo, o es decir, una estatura. Por eso la palabra dice también que tú y yo vamos a llegar a tener la estatura del varón perfecto. Eso es ir caminando en perfección, es ir caminando hacia la perfección. Tú y yo vamos a llegar a tener la estatura del varón perfecto. Tenemos que madurar también en la manera de pensar. La palabra de Dios dice que no seamos niños en el modo de pensar, sino que seamos niños en la malicia. Entonces la palabra de nuestro Dios nos va orientando a lo largo de las Escrituras de todo aquello que muestra la esencia de Dios y cómo tú y yo debemos ser para reflejarlo a Él y para que tú y yo entonces podamos llegar a ser realmente fructíferos. ¿Por qué muchas veces nos frustramos de que las cosas no funcionan? No es porque la palabra de Dios no hable verdad o porque la palabra de Dios ya no tenga poder, sino porque tú y yo caminamos en un estándar inferior al que Él ha marcado para que tú y yo realmente seamos fructíferos. Entonces, si tú y yo queremos ser realmente fructíferos, necesitamos estar conectados a la fuente y hacer lo que Dios quiere, reflejándolo a Él, caminando en esa perfección, en esa plenitud, caminando mostrando ese carácter de nuestro Dios, alcanzando la estatura del varón perfecto y siendo maduros en nuestra manera de pensar. Así que tú y yo tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ir a los evangelios y tú puedes ver cómo Él reaccionaba cuando hablaba con las personas, cómo Él reaccionaba en la manera en que se relacionaba con las personas, cómo trataba de expresar la verdad de nuestro Dios para que las personas fueran semejantes a Él y entonces pudieran tener la efectividad que Él tenía. Tú y yo tenemos que caminar siguiendo el ejemplo de Jesús y tú y yo tenemos que caminar siendo fructíferos este próximo año. Así que si tú y yo no nos conectamos a la fuente y no dejamos que la esencia de Dios realmente se produzca en nosotros, entonces difícilmente tú y yo vamos a dar fruto y podremos seguir el 2024 frustrados porque las cosas que hacemos para Dios no rinden el fruto que Él ha esperado. Entonces, ¿qué podemos concluir de este pasaje? Que para ser fructíferos debemos ser como nuestro Padre que es perfecto. Ahora, el Espíritu Santo nos fue dado para fructificar. Y el fruto del Espíritu, ¿sabes a qué se refiere? El fruto del Espíritu es el reflejo del carácter de Dios. El Espíritu Santo te fue dado para fructificar. El fruto que el Espíritu va a producir en ti es el reflejo del carácter de Dios. En otras palabras, es la manifestación de su plenitud. Es la demostración de su perfección. Entonces, es Dios mismo en nosotros, mostrándose a través nuestro para la transformación de otros.
Entonces tú puedes ver cómo el estándar que Jesús vino a marcar, la manera en que Jesús quiere que tú y yo caminemos ahora, es muy diferente a lo que estaba plasmado en el Antiguo Testamento. Yo te decía que en el Antiguo Testamento estaba ojo por ojo y diente por diente, porque lo que buscaba era erradicar el mal. Ahora lo que Jesús está diciendo es: ahora yo voy a mostrar mi perfección a través tuyo, fluyendo en ti, mostrándome a través tuyo, para que la gente sea transformada por tu ejemplo. Ahora tú no tienes que levantarte en contra para dejar un testimonio, sino que yo voy a hacer las cosas a través tuyo. Es Dios mismo en nosotros mostrándose a través nuestro para lograr la transformación de otros. Si eso tú lo vives, si tú lo vivieras en tu propia casa, te aseguro que el ambiente en tu hogar sería transformado. El problema es ese, que muchas veces no vivimos como el Señor nos ha mandado a vivir. No hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y entonces ¿qué resultados obtenemos en nuestra propia familia? Sigue habiendo caos en nuestra familia, sigue habiendo situaciones adversas, porque no mostramos el carácter de Cristo. No estamos dejando que el carácter de Dios se muestre a través de nosotros, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras propias vidas. Así que si tú esperas que tu hogar cambie, necesitas estar conectado a la fuente, y entonces tú vas a tener fruto en tu propio hogar. Así que quiero repetirte lo que te acabo de decir: el Espíritu Santo te fue dado para fructificar. Así que no hay razón alguna por la que tú y yo el 2024 no seamos fructíferos, porque tú y yo tenemos al mismo Espíritu Santo. No tienes tú una cantidad menor a la que tenemos nosotros, ni tú estás carente del Espíritu, sino que el Espíritu Santo te fue dado en la misma medida que a nosotros, y en la misma medida que le fue dado al Señor Jesucristo. Así que tú y yo tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos fue dado para fructificar. Y el fruto del Espíritu, te dije que es el reflejo del carácter de Dios. Así que ¿qué tanto has crecido en el Evangelio? Es que tanto puedes reflejar a Dios en tus acciones y a tu alrededor. Así que no se trata de tiempo, se trata de relación. Se trata de qué tanto te relacionas con el Padre, qué tanto te relacionas y bebes del Hijo, y qué tanto dejas que el Espíritu Santo haga esa obra de transformación en tu vida. Va a ser el nivel de plenitud o de madurez o de perfección que tú y yo hayamos alcanzado. Así que no se trata de que vengas aquí todos los domingos y tú digas: no, es que yo ya llevo 10 años de cristiano, ya estoy más cerca de la perfección. No, lo que va a mostrar qué tan perfecto eres son tus reacciones y la manera en lo que tú haces para que las personas que están a tu alrededor sean transformadas. Yo te preguntaría en esta mañana: ¿qué tanto amas a los que están a tu alrededor? ¿Qué tanto estás bendiciendo a los que están a tu alrededor? ¿Qué tanto estás haciendo el bien a los que están a tu alrededor? ¿Qué tanto te levantas a orar por aquellos que están a tu alrededor? Eso muestra un nivel de madurez. ¿Qué tanto hacemos esto? Es que tanto hemos crecido y desarrollado en la vida cristiana. Y eso es un termómetro y algo muy simple y muy fácil de identificar en nuestras propias vidas. ¿A cuántos nos cuesta trabajo orar? Yo te diría que un termómetro es el altar de oración. ¿Qué tanto nos cuesta orar? No es un horario en el que digamos: ay, es que nos han mandado a orar a las 11 de la mañana cuando estamos en las oficinas, cuando tenemos que trabajar. No, ya es generalmente al final del día. ¿Cuánto oramos? Y orar es tener una relación con Dios. ¿Qué tanto vamos a la cámara secreta? ¿Qué tanto vamos al lugar secreto a buscar la perfección? ¿Cuánto, si yo te diría del 1 al 10, en qué nivel de perfección estás? Yo a las personas con las que platicaba en la mañana les decía: bueno, ahorita les voy a tomar como cierta la frase que me dijeron, que ya son perfectos. Ya cuando vayamos avanzando en la prédica, ya vamos viendo qué tantos niveles retroceden
hasta llegar al cero nuevamente. ¿Qué tanto amas? Y a veces nos cuesta amar aún a los que hacen cosas por nosotros. ¿Cuánto amamos a nuestra propia familia? ¿O tenemos una relación de perros y gatos en nuestras casas? No digan amén. No amén a eso. ¿Cuánto bendecimos? Y apenas el Señor me dio una, como decimos, una cachetada con guante blanco. Porque nosotros somos dados a compartir en las esquinas. De repente vamos en el coche y ya hay unas personas que siempre se acercan a limpiarnos el parabrisas porque saben que les damos no lo que comúnmente cualquier carro les daría. Entonces nada más nos ven y venimos todavía unos 40, 50 metros y ya los vemos como ya están preparados, casi corriendo para llegar a nuestro coche. Es una manera de bendecir. Sin embargo, en esta semana me tocó pararme en ese alto y se me acercaron. Me dijeron, ¿le podemos limpiar el parabrisas? Sí, límpialo. Y entonces metí mi mano a la bolsa y digo, ay, no traigo monedas. Y el billete más chico es de tanto. Y entonces la reacción fue, bueno, ok, saqué el billete, le dije, bueno, cámbiamelo y toma lo que es tuyo, ¿no? Me dijo, no traigo cambio. Ya la hice, ¿no? Pero arranqué y me fui del semáforo y el Espíritu Santo fue redarguyéndome y me decía, debiste haber bendecido a esas personas, tenías con qué hacerlo. Y estaba yo dialogando con él, sí, Señor, pero era un billete y era de tanto, ¿no? Está bien que les damos, pero ya esa cantidad. Y después dije, bueno, pues tal vez era Navidad, ¿no? Y bueno, a lo mejor en estas fechas uno se siente con más amor para dar, pero ni aún así lo hice, ¿no? Y entonces el otro día estábamos por esa zona, nada más que estábamos parados, estábamos caminando, estábamos parados ahí. Y entonces le comenté a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? El otro día pasó esto y eso, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿no traes unas monedas? Quiero darles lo que les debo, porque la verdad se los debo. Y entonces ella me dijo, sí, llámalos. Entonces vinieron, o sea, nos vieron desde lejos. Ahora no llevábamos carro, pero también nos ubican. Entonces los saludamos y ya vinieron corriendo, ¿no? Bueno, aquí está lo que es tuyo, ¿no? Y entonces en eso le da a mi esposa las monedas y se queda así callada y me dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que darles más. Y saca un billete y era un billete igual al que yo les iba a dar ese día. Y entonces ella dijo, démoselos. Y entonces se los dio, ¿no? Y entonces fue el Espíritu Santo, ya ves, de alguna u otra manera te iba a llevar a bendecir a esas personas. Y te lo digo porque tenemos la oportunidad de bendecir a muchas personas. ¿Y cuánto lo hacemos? Muchas veces bendecimos a aquellos que nos conviene bendecir y no a aquellos que nos cuesta bendecir. ¿Y qué es lo que lleva más gloria a nuestro Dios? Lo acabamos de leer. El que saluda como cualquiera, el que ama a los que otros aman, o el que ama a sus enemigos, el que bendice a los que te maldicen. ¿En dónde Dios se lleva más gloria? En lo que es más difícil hacer, en lo que te cuesta hacer. Ahí el Señor se lleva la gloria. Y de eso se trata la perfección, de ir más allá cada vez de lo que estás acostumbrado a hacer. Porque si el Señor está derramándose en ti y Él está dando de su esencia en ti y te está llevando a la perfección, es porque espera que tú seas un reflejo de Él. ¿Qué tanto te bendijo el Señor en este 2023? ¿Te bendijo poco? ¿Cómo debes de bendecir tú? Y muchas veces lo asociamos al que, bueno, el Señor me está enseñando a ser un buen administrador y bueno de sus recursos, y entonces la manera en que yo voy aprendiendo y voy desarrollando. Pero si tú tienes una verdadera relación con Dios y tú eres un reflejo de Él, vas a ser exactamente como Él es.
y Él es perfecto. Él bendice a manos llenas. El problema es que tú y yo nos perdemos de su bendición por caminar en un nivel inferior a la perfección. Tú sabes cuál es el fruto del Espíritu. Y si tú lo lees, el fruto del Espíritu, tú vas a ver que ahí está plasmada la esencia de Dios y su plenitud. Y por eso te dije que el fruto del Espíritu es el reflejo de su carácter. Y eso es lo que Él quiere desarrollar en ti y en mí, poner de su amor, que tú vivas en perfecta paz. Hace rato el pastor preguntaba, ¿cuántos preocupones hay acá? Eso está hablando de una ausencia del carácter de Dios en nuestras vidas. ¿A Dios lo mueven las circunstancias? ¿A Dios le preocupa que se acabe el agua en el planeta? A nosotros sí, ¿verdad? Ay, ya no hay agua, ya se está. A Dios no le preocupa que se acabara el agua del planeta o que estuviera toda contaminada. ¿A Dios le preocupa la erosión de la tierra? La erosión de la tierra, la tala clandestina de los árboles. Y así te podría ir diciendo muchos ejemplos. ¿Por qué nosotros sí vivimos en ansiosa inquietud cuando el fruto del Espíritu y su carácter es vivir en perfecta paz, sin importar las circunstancias? El problema es que nosotros nos dedicamos a vivir en un plano natural. Te hemos invitado a vivir en el plano de lo sobrenatural. Y no es una ilusión, no son cosas simplemente que se escuchan bien, o es un eslogan, no es algo que queremos impulsar. No, es porque Jesús vino a mostrar eso. Jesús mostró con su enseñanza al decir, pero ahora yo te digo esto. Tú oíste que esto se ha dicho, pero ahora lo que yo vengo a decirte en esta mañana es esto. Porque lo que Jesús estaba mostrando con esa enseñanza era un cambio de perspectiva. Ahora ya no vas a ver la perspectiva humana, sino vas a ver la perspectiva divina. Ahora ya no vas a ver la perspectiva natural, sino vas a ver la perspectiva de lo sobrenatural. Cuando tú y yo empezamos a caminar amando, bendiciendo, orando y haciendo el bien, tú vas a empezar a ver que las cosas a tu alrededor son transformadas. Entonces vas a cambiar del plano de lo natural al plano de lo divino, del plano de lo natural al plano de lo sobrenatural. Y la perspectiva, te lo hemos explicado, la perspectiva que tú ves desde el plano de lo sobrenatural o del plano de lo divino es muy distinta a la que tú y yo vemos caminando en el plano de lo natural. Así que hoy tienes un principio muy importante que si tú aplicas en tu vida, no solamente vas a ser fructífero, sino vas a caminar en la perfección de Dios y vas a reflejar su carácter, y entonces los que están a tu alrededor serán transformados. Muchas veces queremos que Dios obre solamente porque nosotros nos ponemos a orar, y es un combo. O sea, las cosas no solo funcionan porque tú y yo oremos. Señor, transforma a mi familia y que ellos vengan a los pies de Cristo. Yo ya estoy ahí y yo voy cada 8 días y cada vez que voy a la congregación estoy pidiendo por ellos. Yo te preguntaría, ¿haces estas 4 cosas? Por un lado estás orando y está muy bien. ¿Lo estás amando? ¿Lo estás bendiciendo? ¿Estás haciendo el bien para con la persona que tú quieres que sea transformada? ¿O solamente te dedicas a orar y sigues siendo la misma persona? Y queremos que Dios haga toda la obra simplemente por orar. Señor, tú cúmplelo. Señor, tus promesas dicen. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. ¿Y por qué no reflejas su carácter? Y cuando tú y yo reflejemos su carácter, entonces la transformación se va a dar a nuestro alrededor. Eso es de lo que está hablando este pasaje. El pasaje te está llevando a que tú y yo entendamos la perspectiva divina, a que entendamos que hacer las cosas a la manera de Dios sí genera un cambio y una transformación, y que si tú y yo seguimos caminando en el plano de lo natural, entonces seguiremos teniendo los mismos resultados que hemos tenido hasta el día de hoy. Así que este mensaje viene y calza en una temporada en la que comúnmente la gente hace
hace buenos propósitos para el año que viene. Y no te traigo este mensaje, ni el Espíritu Santo te lo está hablando para que tú te propongas hacer algo. No, Él te está moviendo a hacerlo. Él te está diciendo, hazlo. No te está diciendo, inténtalo. No te está diciendo, esfuérzate. Te está diciendo, sé perfecto como nuestro Padre lo es. No te está diciendo, esfuérzate para ver si llegas a la perfección. Te está diciendo, sé perfecto, porque Él sabía que tú y yo podríamos ser perfectos tal y como Él lo fue. Porque es algo, como decimos, muchas veces nosotros somos los que complicamos las cosas. Si nosotros siguiéramos las cosas tal cual como el Señor las está diciendo y las aplicáramos como Él las está diciendo, las cosas serían simples. El problema es que nosotros nos complicamos al no querer amar a las personas, al no querer bendecir a las personas, al no querer hacer el bien a las personas, y detrás de todo ello hay circunstancias y situaciones que han afectado nuestra vida que nos impiden reflejar el carácter de Dios. ¿Por qué no haces el bien a las personas? Porque no puedes perdonarlas. Si te hicieron algo y no pasas por alto la ofensa, difícilmente vas a poder hacer el bien para esa persona. Pero tú y yo debemos vivir en esa dimensión. El Señor Jesús nos está orientando a caminar y ver desde su perspectiva, y entonces la transformación que tú y yo hemos estado esperando se va a dar si tú y yo caminamos en la perfección que Dios nos marca. En Romanos 12:17 dice, vienen algunas sugerencias o algunas recomendaciones. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Ahí está. Tú y yo, si estamos caminando a la usanza del Antiguo Testamento, estamos caminando en un pacto inferior al que nos corresponde, y entonces estamos tomando justicia por nuestra propia mano y no dejando que la justicia de Dios sea la que se establezca. Hace rato leíamos en ese pasaje, decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice, busca primeramente el reino de Dios y aplica tu propia justicia. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso lo vas a encontrar en 1 Pedro 2:23. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Tú y yo podemos hacer lo que Jesús hizo? ¿Sí? ¿De qué depende? De una decisión. ¿Quieres ser perfecto? Vas a hacer lo que Jesús hizo. Si no quieres ser perfecto, seguirás caminando como hasta hoy lo hemos venido haciendo. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y quiero cerrar en esta mañana diciéndote lo que dice 1 Pedro capítulo 3 verso 8. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos ser? Compasivos, debemos amarnos fraternalmente, debemos ser misericordiosos, debemos ser amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y ese verso 12 encierra algo muy importante. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo quiero que medites un momento en este verso 12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
¿Qué quiere decir? Que si tú y yo caminamos en esa perfección y caminamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, siendo perfectos como nuestro Padre, nuestras oraciones no van a tener estorbo. Pero si nos dedicamos a seguir dejando que nuestra carne sea la que brote, la que se refleje, nuestro carácter sea el que se exprese y no el de Dios, entonces por eso también muchas veces nuestras oraciones son estorbadas y no tenemos el resultado que andamos buscando. Así que hoy tienes muchos principios, tienes mucha información que analizar, tienes mucho que practicar, mucho que aprender y mucho que vivir. Jehová está conmigo, dice la palabra en los Salmos. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Déjale todas las cosas al Señor. Si hay alguien al que tú no puedes amar, dile: Señor, yo quiero hoy ser perfecto como tú. Quiero que tu esencia y tu carácter sea el que se refleje a través mío. Si Dios es por ti, yo te preguntaría en esta mañana: ¿por qué te apartas de su gracia? ¿Por qué te alejas de su protección y de su cuidado? ¿Por qué tomas la justicia o la ley por tu propia mano? ¿Y por qué cambias la gracia por la ley y la justicia? La semana pasada la pastora hablaba de eso, de qué significa estar bajo la gracia y qué significa estar bajo la justicia. Cuando tú y yo caminamos ajenos a la perfección de lo que Dios quiere que vivamos, entonces tú y yo estamos caminando en la justicia y no en la gracia. Es muy sencillo salirnos de los lugares donde Dios quiere bendecirnos, del lugar donde su bendición quiere derramarse, donde Él quiere hacer algo a tu favor. Es muy sencillo salirse de eso, y eso es una decisión que nos corresponde a nosotros. ¿Yo quiero permanecer en la perfección o yo quiero seguir caminando como lo he venido haciendo? Así que Jesús te dice hoy: ama, bendice, haz el bien y ora. Si tú haces eso, empezarás por el buen camino de la perfección, y el 2024 tú lo transitarás siendo realmente fructífero. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa frase se la dijo Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Así que Dios quería que Abraham reflejara su carácter. Eso es lo mismo que Dios te está diciendo en esta mañana: anda delante de mí y sé perfecto. Refleja mi carácter, refleja mi esencia, y entonces yo voy a ser a través tuyo el que transforme todo a tu alrededor.